¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Tratando de mejorar de una gripa, caramba, que nos ha costado dejarla. Y hasta este momento pensamos que seguimos picada de ella. Pero veo que todos ustedes están expuestos a un ambiente bastante frío, ventoso. Y mi recomendación es que salgamos a la calle abrigados y no deje los ejercicios. Qué buenos son los ejercicios para salvarnos de crisis que nos aproximan a cuadros mucho más peligrosos. Hay que resistir con las energías como hacen mis distinguidos invitados de esta mañana, con formación militar todos, el señor general Paco Moncayo, el señor coronel Fausto Cobo, el señor coronel Alberto Molina en la ciudad de Guayaquil. Y hoy les he citado indistintamente, más que por sus jerarquías, por su formación. Por esto que ustedes deben haber observado que hay una especie de colapso denunciado por las grandes plataformas de comunicación del mundo, que hay una especie de colapso general, coroneles. Muy buenos días en Guayaquil también al señor coronel Alberto Molina. Estamos este momento. Muy bien. Estaba yo opinando, o leyendo más bien dicho, la opinión de Felipe Urbano de Lara, talentoso académico que no nos pudo acompañar porque los miércoles él tiene ocupaciones pedagógicas, académicas muy importantes. Pero América Latina, general y coroneles, América Latina se ha visto sacudida en los últimos días, como describe nuestro amigo Felipe Urbano de Lara, por una serie de acontecimientos trágicos que muestran la pérdida de un horizonte esperanzador, de un sentido histórico. ¿Hacia dónde vamos? América Latina parece dividida, se exhibe polarizada por los odios ideológicos y políticos, con gravísimos problemas económicos, con graves problemas sociales y ecológicos. Parece sucumbir a los enormes desafíos colectivos que tiene por delante. Y los acontecimientos trágicos empiezan con el regreso a la lucha armada de un grupo disidente de las FARC en la nación vecina de Colombia. Vecina y muy querida. Precariedad de los acuerdos del diálogo, de los diálogos de paz. Abre un nuevo foco de violencia armada con la militarización de los conflictos políticos. Y esto nos resulta penoso. Le sigue el colapso de la economía argentina, con la amenaza de una nueva quiebra financiera del país y sus impredecibles consecuencias sociales. En el breve periodo de un liberalismo pragmático, aduce el compañero Felipe Urbano, Argentina no pudo corregir todos los desequilibrios heredados del exceso kirchnerista, siempre ese modelito, terminando con el continente, acabando con nuestra mayor fortuna, la paz social, el buen manejo de las economías, etcétera, etcétera. Todo en base a un populismo socialista que nos ha hundido en buenos renglones de preocupación. Argentina no ha podido corregir todos los desequilibrios heredados del exceso, decía, del exceso kirchnerista y la casi segura vuelta al poder de quienes dejaron la economía
francamente obsoletas. Y los catastróficos incendios en Amazonía. El Brasil y la Chiquitania boliviana nos han puesto una señal de alerta, mientras que una crisis ecológica en la región con el abuso de sus recursos naturales y el desprecio a cuidarlos, a protegerlos, en bien de las futuras generaciones y del planeta, nos agobian. Y Felipe dice y se recuerda, o nos recuerda, que la naturaleza sigue siendo considerada un recurso que está siendo depredado. Y detrás de este colapso económico hay un sinnúmero de circunstancias que no están ofreciéndonos una expectativa de cambio hacia bien, sino hacia mal. Y tenemos conflictos internos, conflictos semirregionales, y este mismo que nos anuncia la estrategia mal trazada, equivocada, absolutamente atentatoria a la paz de toda América Latina, que es el recobro de las armas, como una señal que llega a la juventud como un signo de victoria, de reivindicación. Y no hay tal, ya hemos pasado enormes etapas de tiempo con daños irreversibles para la región. Y estamos preocupados, General Moncayo, Coronel, estamos preocupados, Coronel Cobo, Coronel Molina, voy con usted a Guayaquil. Estamos preocupados por lo que puede acontecer en próxima temporalidad, por no tenerle en la línea telefónica y con la venia de un maestro para todos como es Paco Moncayo y también el señor Coronel Ortiz. Le doy el paso para que tenga la bondad de reprisarnos el pensamiento que usted llevó a consideración de todos los lectores de innumerables periódicos ecuatorianos que suelen utilizar su pensamiento militar. ¿Qué peligros este momento tiene la región desde el lado de preocupación militar o desde el lado de la violencia armada? Esto es lo que nos preocupa significativamente. Señor Coronel, bienvenido, buenos días. Alberto. Buenos días, licenciado Rosero, mi cordial saludo a Miguel Paco Moncayo, al amigo Coronel Fausto Cobo desde Guayaquil. En realidad, no solamente que el anuncio de Iván Márquez de reanudar la lucha armada en Colombia nos preocupa. En realidad, desde el 2016, concretamente el 26 de septiembre, que se firmó el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno del presidente Santos, en realidad la paz realmente ha estado bajo fuego, porque si bien es cierto la dejación de las armas de alrededor de 10,000 subversivos de las FARC, no digamos a las acciones militares en todo el territorio colombiano no han cesado. Más bien grupos como el Ejército de Liberación Nacional y lo mismo este pequeño pero activo grupo de el Ejército Popular de Liberación han estado totalmente activos. Lo mismo de estos grupos delincuenciales llamados grupos de delincuentes organizados y los grupos armados organizados residuales, que son una lista enorme, los disidentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo, el Ejército Popular de Liberación, o llamados pelufos, y otros grupos. Además, también la presencia de los carteles de México, Jalisco Nueva Generación en la parte norte de Colombia, en dirección hacia Venezuela,
y el cartel de Sinaloa en la parte de Nariño hacia nuestra frontera. ¿Es una lucha por Es el territorios escenario. narcos? ¿Es una Es el lucha por escenario. territorios narcos? Claro, porque en vez de reducir la producción de la droga y de los cultivos de hoja de coca, han aumentado. Actualmente tenemos alrededor de 210,000 hectáreas y una producción récord de la droga de alrededor de 1,000 toneladas. De manera que ese es el escenario, con un límite político de casi 700 kilómetros que tenemos de las tres provincias, digamos, de nuestro país, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que en realidad se ha hecho esfuerzos, pero ya conocemos que los 10 años del gobierno de Correa lo que hizo es debilitar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Para que la Ese es el opinión escenario pública actual. mida las consecuencias de estos 50 años de enfrentamientos en América Latina, ¿valdría la pena anotar, como usted lo hace, el importe de 6 millones de desplazados? Que se entienda bien, 6 millones de desplazados en 50 años, 220,000 muertos, entiendo que ni en las guerras de la independencia, y más de 50,000 desaparecidos. No asoman. Nuestros compatriotas de América Latina no dan señales de vida, están desaparecidos. Después de más de 4 años de diálogo en Cartagena con bombos y platillos y la presencia del entonces secretario de Naciones Unidas, general Moncayo, el señor Ban Ki-moon, y de 15 jefes de Estado de América Latina, se firmó la paz. Se firmó la paz en Cartagena, todos muy felices. Y creímos que se ponía fin al conflicto en Colombia, que venía a ser un aporte gigantesco para la paz en América Latina. Pero nada que ver. Saludándonos, general Moncayo, muy buenos días. Mucho gusto, un saludo muy afectuoso a la distancia, Alberto Molina, Gonzalo, Fausto, y hemos saludado. Me parece muy importante, muy interesante este estudio que hace Felipe sobre la situación de América Latina. América Latina es el continente o subcontinente más desigual, más injusto, con mayor acumulación de la riqueza y el más violento del mundo. Esas cosas parecerían extrañas, ¿no? En pueblos católicos, en cristianos, en fin. Ahora, pacíficos además. Pacíficos aparentemente, pero con una enorme violencia estructural. O sea, una violencia que está en la estructura misma de cómo las sociedades latinoamericanas se han conformado históricamente. En este espacio nosotros estamos en el ojo del huracán. Hay que ver el mapa. Solamente cuando observamos el mapa nos vamos a dar cuenta, México, con este enorme problema de los cárteles, de la droga, del crimen organizado. Baja usted Venezuela, un país descompuesto y además un país en el que se habla de un cártel de los soles, o sea, un cártel macro militar. Militar. Porque los venezolanos, los generales, usan soles en lugar de bien dicho, estrellas. general. Un cártel militar. Un cártel militar, se da cuenta de lo que eso significa, que haya una participación de algún modo de las estructuras cupulares militares en este horroroso crimen que acaba con las sociedades. Tenemos una Colombia, que hay que decirlo también, con una enorme violencia estructural. Colombia está entre los 5 países más desiguales del mundo, tanto con los parámetros de Naciones Unidas como con los parámetros tradicionales para analizar los niveles de pobreza. Tenemos con el Perú los problemas de la minería ilegal.
porque compartimos pues la cordillera del Cóndor, áreas mineralizadas importantes, y hoy hay un flujo de Perú hacia Ecuador y viceversa que están trabajando en minería ilegal. El tráfico de armas. Por el Ecuador pasan armas desde el Perú hacia Colombia. Tráfico de personas. El Ecuador ya está en un sitio en el que el tráfico de personas, inclusive con fines de prostitución, está presente. O sea, la situación del Ecuador es una situación muy compleja en este marco latinoamericano. ¿Qué decir de Bolivia, que sigue siendo uno de los principales productores y exportadores de droga? Es un centro de vulnerabilidad de Ecuador. O sea, el Ecuador está en el corazón del huracán, y esto hay que decirlo y lo voy a repetir. Venimos hablando de esto con Fausto Cobo 10 años. Cuando llegó el correísmo, cargados de prejuicios contra los militares, ¿no? Descompusieron un sistema de seguridad que funcionaba muy bien. Con este sistema de... ¿En qué consistía el módulo militar con este que destruyó Correa? Con este sistema de seguridad pasamos 2 guerras. Con este sistema de seguridad pasamos muchos conflictos internos, y el Ecuador seguía siendo, ya no con puridad de expresión, pero seguía siendo una isla de paz. Ustedes recordarán acá también el señor doctor Rodrigo Borja firmó la paz con Alfaro Vive y se resolvieron los problemas. Pero ¿qué sucede? En todo el mundo, todos los estados tienen sistemas de seguridad. En el Ecuador se desarmó el sistema de seguridad. Había una estructura, un Consejo de Seguridad Nacional, un instituto para formar estadistas en los temas de seguridad, no una escuela de marxismo o lo que pueda ser un IAEN que no cumple los fines para los que se lo concibió y se lo creó. Había una Secretaría Permanente de Seguridad, habían órganos de seguridad para la movilización, para la inteligencia, para la defensa civil, permanentes. Lo que es más, habían frentes de seguridad y habían unidades de seguridad en cada ministerio. O sea, había una estructura para seguridad. Llegaron, dijeron que esto era una imposición del imperio para oprimir a los progresistas del... Oiga, voy a contar esta anécdota porque es bueno que sepan los ecuatorianos. Yo fui de asambleísta y me invitó el señor Cordero a una reunión para tratar sobre ese mamotreto que llaman Ley de Seguridad Pública y del Estado, hasta el nombre. ¿Qué más público que el Estado? Entonces estuve sentado escuchando y hablaban chilenos, hablaban uruguayos, hablaban españoles y depotricaban contra los militares. Depotricaban y éramos los culpables de todos los males de América Latina. Y bueno, a mí ya se me pasó la paciencia y le dije al señor Cordero que me dé la palabra. Y les dije a estas personas, ¿no? ¿Ustedes de qué están hablando? Ustedes vayan a llorar en sus países. La tragedia que viven. Claro, yo, Paco Moncayo, les dije, he comandado desde pelotón hasta todas las Fuerzas Armadas. Nunca mis tropas dispararon un tiro en contra de un ecuatoriano. Entonces, ¿de qué vienen ustedes aquí a hablarnos? Una ley, un sistema de seguridad con influencia de Podemos, de España y de sectores que pueden tener razón de quejarse de lo que pasó en su país, pero que aquí nunca había pasado. Pero ¿qué sucede? Que en el correísmo se monta un sistema, crean un ministerio coordinador de la seguridad, que de alguna manera, aunque no bien, podíamos decir reemplazaba al Consejo. Llegó este gobierno y como dijeron que había muchos ministerios, cerraron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Hoy no hay un sistema de seguridad.
Usted puede darse cuenta de lo que está pasando en Ecuador, de lo que ya pasó. El mejor ejemplo de que aquí no ha habido un sistema de seguridad fue lo que pasó en Manabí. Usted sabe muy bien porque tiene relaciones con esa provincia. Ya, milité. Corren por acá los ministros, corren por allá los subsecretarios, corren por allá los alcaldes. No había ningún plan serio y no querían usar a los militares. Ya después, asustados, desesperados, tuvieron que llamar a los que en todo el mundo participan como actores principales en el control de riesgos, sea en China, sea en Europa. ¿Y por qué no querían involucrar a los militares? Porque había una antipatía gratuita de estas personas en contra de las Fuerzas Armadas. Quisieron, con las leyes de seguridad que publicaron aquí mismo, cuántas veces las comentamos, querían debilitar porque no habían podido cooptar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Entonces, lo que hoy estamos viendo es eso. Lo venimos diciendo, Gonzalo, hay que rearmar. No será el mismo sistema del que estamos hablando, pero se necesita un sistema. El Estado ecuatoriano está reaccionando. Pasa esto en las cárceles, reacciona. Pasa esto en Buenos Aires, reacciona. Pasa, oye, queman anoche a un presunto ladrón, porque algo que pase en Quito, reaccionan. Firman convenios con una alcaldesa, con un alcalde. ¿Qué es? Así no se maneja la seguridad de un país. Entonces, lo que yo creo es que el Ecuador, en este entorno de inseguridad que vive Latinoamérica, tiene que sentarse, no mesas a discutir de seguridad, con gente que no saben del tema. No saben nada. Entonces, se pierde el tiempo. Mi recomendación en ese sentido es que nos sentemos los ecuatorianos serenamente, tranquilamente, a hablar de cómo reconfigurar un sistema de seguridad que integre todos los poderes del Estado, todos los niveles de gobierno, a la sociedad civil, a las familias, al sistema educativo, para poder dar al presente y especialmente al futuro esa bendición que tuvimos de ser considerados una isla de paz. Gracias, general. ¿Qué debemos recomendarnos fundamentalmente en base a un diagnóstico que pueda elaborar el coronel Fausto Cobo sobre la situación de Colombia? Porque el reinicio de una crisis colombiana con las FARC, con el ELN, con todos los grupos inmersos en una cotidianidad narcotraficante impresionantemente grande, con enlaces mundiales, con una industria de distribución de narcóticos también instalada en el planeta, y vecino nuestro por el lado norte, por montañas donde ellos tienen sus fincas de droga, sus hectariajes más significativos de droga, han convencido a los campesinos de que se dediquen a esos cultivos. Y los campesinos están alineados con estos grupos. No les importa absolutamente nada, sino el nivel de éxito que el negocio arroje en las líneas de frontera. ¿Qué parte de nuestras fronteras vuelven a ponerse en alerta, digamos, o deben ponerse en alerta con pueblos, con generaciones nuevas que rápidamente se van a integrar al negocio? Esta es la parte que nos duele sustancialmente, porque vemos venir cosas que en Colombia hasta ahora no pueden ni siquiera remediar en parte, peor en la totalidad. Hoy se ampulan las dimensiones de drama belicoso. Coronel Cobo. Buenos días a mi general, buenos días a mi coronel Alberto Molina en Guayaquil. Muchas gracias por este espacio. Lo que se ha manifestado aquí en este medio de comunicación es como si estuviésemos recibiendo una clase y el profesor ponga a consideración de los alumnos elementos negativos para que se estructure un concepto de lo que significa la seguridad. Y resulta
que el conflicto de América Latina, no solamente el Ecuador, no se puede hacer un análisis independientemente solo del Ecuador, sin considerar lo vecinal, sin considerar lo regional. La seguridad es integral. La seguridad no es un área en donde se pueda segmentar para considerar un análisis. Es integral. Allí están los elementos políticos, económicos, sociales, ambientales, jurídicos, militares, policiales y de todo orden, que convergen en la búsqueda de un objetivo que es el objetivo de una sociedad racional, la paz. Pero ese proceso es sumamente complejo, porque el conflicto en América Latina, con lo dicho anteriormente, es estructural. Y entonces, cuando el conflicto es estructural, aparecen los elementos negativos, como por ejemplo el populismo, como por ejemplo aquellos agoreros que dicen que los militares no sirven en estos momentos históricos de la sociedad, como por ejemplo los pseudoanalistas que dicen que las hipótesis y las amenazas, porque no están presentes, hay que descartarlas. Las amenazas están presentes, pero también hay que considerar las previsibles. Es decir, hay que conocer el tema de la seguridad en un país. Un estadista tiene que saber temas de seguridad, porque el Estado, la sociedad, se sustenta en dos grandes pilares: la seguridad y el desarrollo. Y esos dos pilares son interrelacionados. Ya. Si no hay desarrollo, no hay seguridad. Si no hay seguridad, no hay Coronel desarrollo. Cobo, pero ¿por qué la paz se la ha burlado, dice, y se interroga el señor coronel Molina? ¿Por qué la paz se ha interrumpido? Porque los alacranes siempre van a ser alacranes. Y entonces resulta que cuando se lleva a cabo un proceso de paz, los alacranes también están allí. ¿Qué es un alacrán? Un alacrán tiene veneno y pica. Su naturaleza no es de cordero, no es de un santo, de un sapito, es alacrán. Y entonces esos alacranes contaminados con el veneno del narcotráfico, del narcoterrorismo, de la economía ilícita, están allí acostumbrados a eso. Y entonces ahora tienen una base... Las FARC y el ELN son alacranes. Narcoterroristas, en su gran mayoría. Habrá unos pocos idealistas que luchan soñando en la toma del poder por las armas, en una sociedad socialista moderna, qué sé yo, de reivindicaciones. Pero de... la mayor parte no. Sueña en... No. En su propio beneficio. En su propio beneficio, acostumbrados ya a eso, contaminados. Y ahora, gravemente afectado la paz social de América Latina con una base de operaciones. Óigame bien, escúcheme bien. Base de operaciones para el narcoterrorismo en Venezuela, convirtiendo esa base de operaciones para desplegar y convertir fronteras calientes con estos grupos de narcoterroristas que están bombardeando la paz social de la frontera norte de Colombia y de la frontera nuestra con Colombia. Pero más allá, mi general Moncayo hablaba de geopolítica y yo también voy a hacerlo. Mire, el Ecuador tiene 3 condiciones fundamentales para que el área del Ecuador sea considerada geoestratégica. Primero, la posición geográfica, es decir, ¿dónde estamos? Somos personas beneficiadas de encontrarnos en la costa del Pacífico, en el centro de la costa sudamericana. Luego, condición geográfica esencial, significa la facilidad de un área para comunicarse con las áreas de poder regionales y mundiales, por aire, por tierra o por cualquier medio. Es decir, nosotros tenemos cercanía al canal de Panamá, tenemos cercanía a las costas de Estados Unidos, directamente comunicados con el Asia. Eso significa nos perjudica también esta maravillosa riqueza insular que tenemos en Galápagos. Galápagos. Pero además de eso, estamos en las líneas de comunicación marítima más importantes. Pero la situación geográfica, el otro elemento, es decir, ¿qué tenemos?
3 regiones, cercanía a las fronteras de nuestros aeropuertos, selva, mar y sierra, archipiélago de Galápagos, y todo lo que esto significa. Y entonces esa área siempre va a estar en disputa, siempre va a estar en disputa, porque inclusive desde la colonia nosotros fuimos considerados un área colchón, que nos crearon a través para separar 2 grandes poderes, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Lima. Y ahí está inmerso el Ecuador como colchón, asimilando lo bueno, pero también asimilando lo malo. Y ahora nuestro territorio convertido en área de disputa con el crimen organizado, con el narcotráfico. Por aquí pasa casi toda la cocaína que se produce en Colombia y en Perú. Y que se distribuye en todo el planeta. Pero el doctor Huestra advirtió pues después de Angostura y dijo, estamos viviendo una narcodemocracia. Se crearon las condiciones en el gobierno de Correa para que los delincuentes, los narcoterroristas tengan ventaja sobre las fuerzas legales, porque se desmanteló un sistema de seguridad en el Ecuador. Esta situación que vive Colombia amerita, señoras y señores, un comentario adicional de esta paz burlada que ha anotado el señor coronel Alberto Molina. Tenga la bondad, complemente su punto de observación. Tenga la bondad, Alberto. Sí, yo creo que debemos reestructurar las instituciones del Estado, como bien señalaba mi general Moncayo, cómo perversamente han destruido estos 10 años, y creo que este momento nos vemos abocados a reorganizarnos. Las instituciones, digamos, aprobadas con leyes orgánicas que son difíciles, digamos, de enmendar, peor con una asamblea tan atomizada como tenemos. Es decir, yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos plena conciencia del peligro, sobre todo en un cordón fronterizo prácticamente abandonado. En el gobierno de Correa, digamos, más por el efecto ideológico frente al Plan Colombia, aquí se estructuró un Plan Ecuador, pero no dio resultados de nada, se gastó ingentes cantidades de dinero y no pasó nada. Una frase que me impactó y que le he repetido de Dimitri Barreto del diario El Comercio, que decía: Mataje está en el Ecuador, pero Ecuador no está en Mataje. Eso desnuda la situación del cordón fronterizo. ¿En qué sentido, coronel? Es decir, no hay presencia del Estado. Más bien ahí pululan todas las organizaciones estas de narcotráfico, bandas criminales, que prácticamente al millón, casi son 1 millón de habitantes ecuatorianos del cordón fronterizo, ¿no?, que están a la merced de estas organizaciones que les dan trabajo, o a través de intimidación, a través de paga, están en actividades, digamos, del cultivo de la hoja de coca, de los laboratorios, de los trabajos en la minería ilegal, y obviamente incorporados también a la guerrilla en las diferentes, digamos, organizaciones disidentes y otras pues delictivas que han permanecido y siguen permaneciendo, con el agravante, le decía, de la presencia incluso del cartel de Sinaloa. Ahora tratan de reestructurarse a través de, digamos, de este llamado de Iván Márquez. Hay el Ejército de Liberación Nacional, que se entiende que son más o menos unos 4.000, pero bueno, no conocemos exactamente, se habla de 2.500, 4.000 hombres. Pero el tema subsiste en el cordón fronterizo, no ha llegado el Estado, si bien es cierto la presencia militar y policial, con inmensos sacrificios, sin, digamos, el equipo y el armamento necesario. Requerimos, mire, 7 años pasamos sin radares, prácticamente entraban y salían las avionetas de los carteles mexicanos, de manera que yo creo que es importante, claro, que si bien es cierto, se requiere
de armamento, equipo, porque la misión está dada en las Fuerzas Armadas. Pero obviamente para pedir resultados se requiere que sean dotados de lo mínimo indispensable en armamento y equipo. ¿Qué esquemas hay que reactivar en Fuerzas Armadas de la región, no solamente en la nuestra? Bueno, yo creo que tenemos, al menos con Colombia tenemos las reuniones de la Conbifron, que permanentemente se están reuniendo. Creo que la última reunión fue en abril de este año, donde se intercambian información, se analiza la situación, se adquiere conocimiento y sobre todo se intercambia información. Yo creo que es necesario, como ya se ha dicho, el tema no solamente es Colombia, Ecuador, el tema es regional y también es mundial, porque nosotros no tenemos la capacidad, digamos, como país, en este momento, para enfrentar un flagelo, un peligro, una amenaza tan grande como el narcotráfico y los efectos colaterales de este infame negocio. Miren ustedes, distinguidos hombres de la patria formados en la milicia, a la cabeza Paco Moncayo, Fausto Cobo, Alberto Molina y tantos militares ecuatorianos que me deben honrar este momento con su atención, nos deben honrar con su atención. Ustedes reflejan y representan esa preocupación cívica, madura, a veces mal sintonizada de parte de las generaciones que equivocadamente no supimos en un momento dado aglutinarnos en su entorno, porque también se dispararon las ambiciones y eso colapsó o hizo colapsar los buenos amaneceres de la milicia regional, no solamente ecuatoriana. Pero yo quiero este momento recordar lo que nos decía ayer el comandante. ¿Perdón? No, es de archivo. No nos decía ayer el comandante Huerta Montalvo. Que antes de que yo señale que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, ya las Fuerzas Armadas ecuatorianas lo habían advertido en su libro blanco. Una de las fuentes citadas para esa sospecha es precisamente ese libro blanco. Esto significa que en las Fuerzas Armadas ya se sabía lo que estaba sucediendo. Pero luego el país tuvo la desgracia de ser tomado por el narcotráfico con la connivencia del gobierno de esa época. Ello lo dijo respecto de la libertad. Aquí cabría decirlo respecto de la democracia. La soberanía sacó la base de Manta, la base militar de los Estados Unidos. En Angostura dijimos que de qué soberanía nacional hablamos y está violada por los grupos de narcotráfico que entran y salen de nuestras fronteras. Allí estaba violándose la soberanía, pero se usó el nombre de la soberanía para sacar a la base de Manta. Ahora estamos en emergencia. ¿Pero qué pasó? Que se puso en la Constitución la imposibilidad de tener bases extranjeras cuando hay obligación de combatir una plaga mundial que debería tener apoyo internacional, claramente, sin que esto atente ninguna soberanía. Esta advertencia nos formuló Pancho Huerta a comienzos del 2018 o a finales del 2018, creo entender. Mire, se ha cumplido totalmente esta predicción. El tema es cómo acolitamos a un líder. ¿En dónde está ese líder? No me refiero solamente al Ecuador, porque eso es sustancialmente equivocado. La cohesión, si decimos un nombre, no aparece el instante en que los intereses alborotados de los grupos o grupillos que tienen ya afición a la política real nos mencionen como interesados en crear personajes que puedan liderar, digamos, los próximos años de vida democrática de nuestro país. No, yo me refiero a la institucionalidad democrática. Eso es lo que tenemos nosotros que reconquistar.
en toda la región. Y ahí necesito un esbozo de cómo. El cómo es importante, general. El cómo es importante, coronel Cobo. El cómo, pero concreto, un cómo definitivo que nos aglutine. ¿Cómo hacerlo con los civiles, con los buenos civiles? Porque los otros también están infectados en el negocio. Lo que pasa es que saben disimular. Alberto Molina tiene la palabra para terminar este programa en esta primera parte. Bueno, A ver, yo coronel. creo que usted lo ha dicho, estamos huérfanos de liderazgo. Tenemos, digamos, esa falencia. Lo importante en este país y en cualquier país del mundo, lo dijo Oscar Arias, son fortalecer los partidos políticos y los liderazgos. Los partidos políticos son los elementos que, intermedios entre la ciudadanía y el poder político. De manera que igual los líderes, que no sean estos partidos políticos solamente empresas electoreras que se preparan para las próximas elecciones, y lo mismo los líderes políticos tienen que tener, digamos, una formación, una visión de estadistas que piensen, como se ha dicho, en las futuras generaciones y que realmente, digamos, nos den propuestas valideras para poder seguir un camino y que no, digamos, solamente estén esperanzados en tomar el poder para saquearlos como pasó en los 10 años, como los piratas que abordaban el barco, ¿no? Y se hacían del botín. De verdad que yo creo que requiere el país un gran liderazgo que permita llevar, digamos, por buen camino a estas y las futuras generaciones. Este gobierno de transición que refleja el pensamiento por lo menos ponderado del presidente Moreno, ¿a qué debe dedicarse en sus últimos meses, señor general Moncayo, desinteresadamente de la coyuntura que venga, desinteresado de la coyuntura que nos legue, digamos, este bien o mal trato que hemos dado a una coyuntura que se nos muere con unas interrogantes dramáticamente significativas, importantísimas, desacertadas no en las interrogaciones, sino en las incertidumbres? La verdad es que este gobierno ha dado un paso fundamental para reinstitucionalizarnos como democracia. Eso no podemos negarlo. Habría sido terrible que, siendo el mismo partido, el presidente Lenín Moreno nos siga empujando al despeñadero en esa ruta fatídica en la que nos encontramos después de 10 años de corrupción, de incompetencia, de falta de auténtico liderazgo, de caudillismo barato, en el que, como hemos visto, nada funcionó. No hay un proyecto en los 10 años que haya funcionado. Se ha despilfarrado la riqueza, nos hemos quedado como nunca endeudados, decía el propio ministro, 58.000 millones. Se dice que para servir la deuda cada año necesitamos 1.500. Sabemos que los déficits presupuestarios desde el 2013, cuando se les advertía, el petróleo no va a estar a $80, eso sabía todo el mundo, va a estar a 40, y esa asamblea manipulada desde Carondelet aprobó un presupuesto que nos dejó $6.000 millones de déficit. ¿Y cómo se corrigen los déficits? Cada año, Gonzalo, tenemos déficits presupuestarios monstruosos. ¿Cómo lo estamos tapando? Con deuda. El presupuesto de este año mismo nació desfinanciado, porque, claro, se nace con un déficit estructural que dice que lo va a corregir mediante nuevos créditos. Ahora, para los gastos corrientes, porque ya inversión de parte del Estado no hay. Pero en el tema que estamos hablando, Gonzalo, creo que no se necesita hablar de líderes en el sentido de caudillos. Mire usted, países grandes como Estados Unidos
Lo que tiene es instituciones grandes, instituciones fuertes. Entonces, en esa democracia puede llegar el señor Barack Obama o puede llegar el señor Trump, pero no llegan a destruir todo, pues, porque tienen un marco institucional fuerte. Yo creo que Lenín Moreno va a cumplir con la historia si logra la reinstitucionalización democrática, pero también pues la reinstitucionalización democrática en la seguridad. Mire. Ahí le falta, ahí es moroso. No se ha hecho nada. El Estado está reaccionando. Pasa esto en la cárcel, corre. Y a los militares, que vayan los militares. Le voy a poner un ejemplo patético. Buenos Aires. Usted manda 2,000 soldados. ¿Y qué pasó pues en los últimos 8, 10 años? No estaban ahí había gente de las FARC movilizadas. Sí. Entonces esperamos a que se incendie la casa para correr como bomberos. Porque no hay una estructura, no hay un sistema, no hay una doctrina de seguridad. No digo doctrina que hay que copiar de ninguna parte. Nuestra doctrina de seguridad. Tenemos la suficiente inteligencia para hacerlo. No necesitamos y nunca nadie nos dio haciendo nada. Nosotros le pensamos a la estructura, le trabajamos sobre patrones universales. Mire usted, hay que destacar el señor arquitecto Sixto Durán Ballén. Él no era pues guerrero, no era caudillo en el sentido tradicional. ¿Cómo condujo la guerra? De acertado. ¿Cómo condujo de bien? Sí. Porque había una institución, pues. Porque había un consejo de seguridad, porque funcionaban las estructuras. El otro tema que a mí me parece... Perdón, ¿eso se ha dislocado de alguna manera? No existe. No existe. Se desarmó. Pero ¿cómo se ¿Quién lo desarmó? Yo creo, pueblo ecuatoriano, escuchen. Mire, puede usted pensar que en 10 años de correísmo, hubo 4 políticas de seguridad. O sea, ni siquiera en el mismo gobierno hubo una política. Yo he hecho estudios, escritos sobre esto. Hubo 4 políticas, una política por cada ministro. Por cada ministro de la defensa. Claro. Entonces, hay que reinstitucionalizar. Hay debates que ya no tienen lógica en el siglo XXI. Usted bien lo dijo, Fausto. Las amenazas hoy se encuadran en las fronteras tradicionales, que son convenciones jurídicas. El crimen organizado no tiene fronteras. Okay. Los estados siempre van atrasados frente a una amenaza tan grande, con recursos infinitos, una amenaza que puede contratar a los mejores expertos en tecnologías para que hagan guerra electrónica. Los estados van, porque así es, que se debate, se discute, vea usted el Código Penal recién construyeron, ya está construyendo otro. Entonces, necesitamos, Gonzalo, tener una doctrina, por ejemplo, que los militares no tienen que meterse en seguridad interna. Eso era bueno hace... Ahora hay que meterse. Hoy se habla de conflictos intermésticos. Eso. Antes habían conflictos internacionales y domésticos. Hoy se habla de conflictos intermésticos, porque son a la vez internacionales y domésticos. Lo que pasa en nuestras fronteras son estos conflictos intermésticos. Ya no se puede separar con una regla lo que es una función específicamente policial de lo que es una función específicamente militar. Esto está pasando en el mundo, está pasando en Europa. Lean, por favor, el concepto estratégico de la OTAN del 2010. Pero además, el Ecuador no tiene política nacional de seguridad, no tiene concepto estratégico nacional, o al menos yo no lo conozco. Entonces, y no es un problema de la milicia, es un problema de la sociedad. Milicia. Entonces, la política nacional tiene que construirse con SEMPLADES, con un consejo, una secretaría de seguridad que ya no existe.
Decía bien Fausto, seguridad y desarrollo. Hasta los edificios le hicieron al lado, uno para el Consejo de Seguridad del COSENA y otro para CONADE. Que entonces se llamaba CONADE. Porque hay que planificar, pues, Gonzalo, hay que planificar con visión estratégica. Lo veo revitalizado, recompuesto, y me alegra mucho, señor Coronel Cobo. Con lo que quiera usted decirnos, nos vamos a la otra mitad del programa con Ramiro Román Martín Pallares, el periodista más distinguido de nuestra jurisdicción, el doctor César Montúfar y el doctor también Andrés Páez. Con ellos voy a tratar el caso de los sobornos 2012-2016 y las nuevas evidencias que se van encontrando. Pero, Coronel Cobo, en una exclamación de convocatoria, ¿qué diría usted? El Ecuador, como todo Estado, tiene elementos estructurales: la institucionalidad, el territorio, la nación y la soberanía. Si no existe eso, no hay Estado. Y todos los 4 elementos están vulnerados, están debilitados después del correísmo. El territorio fragmentado, debilitado, mal explotado, el cambio climático, el tema ambiental, la minería ilegal. La nación en una lucha de clases incentivada desde el poder, dividida, sin el concepto de nación. El tema de la soberanía, siguen todavía con los conceptos antiguos de soberanía sin dar el paso adelante de que ahora los conflictos no son solamente nacionales y que un Estado no puede ser autárquico. Y por último, el tema de la institucionalidad. Pero también en el tema de la seguridad y las Fuerzas Armadas, los factores del poder militar absolutamente vulnerados. Doctrina destruida después de haber sido una doctrina que nos permitió ganar 2 conflictos. Los mandos fueron sometidos y no tuvieron la valentía para enfrentar al gobierno de Correa, que destruía la institucionalidad del país. El tema de los medios, escasos y sin un concepto de para qué son esos medios y qué debemos hacerlo. El tema de los objetivos. Los objetivos de las Fuerzas Armadas fueron minimizados mientras teníamos la invasión de nuestro territorio a través del crimen organizado y el narcotráfico. Nos bombardearon en Angostura sin ni siquiera tener la capacidad de reacción. Eso es un hecho histórico que hay que recalcar, negativo, avergonzante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mire, en estrategia aprendí un concepto muy corto pero contundente. Cuando los medios son escasos, cuando el tiempo es escaso y los objetivos de alto valor, los líderes tienen que priorizar. Estrategia es priorizar. En 2 años este gobierno tiene que priorizar en sus decisiones, en su voluntad, para lograr que por lo menos tengamos una base para la reinstitucionalización futura de nuestro país. Esta sabiduría militar le mando en CD, señor presidente, con todo respeto. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que el efectivo en Movistar. Recibe menos 20% en los equipos iPhone 7, Samsung S10.